Luego de que en las redes sociales se visualizara un video donde 4 jóvenes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo son acusados presuntamente de tener intimidad sexual en el baño de la alta casa de estudio, se recurrió al Código Penal de la República Dominicana, que condena a cualquier persona que atente contra el honor, la dignidad y el buen nombre de una persona. De acuerdo al artículo 337, modificado por la ley 2497, se castigará con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 25,000 pesos si cualquier individuo atenta voluntariamente contra la intimidad de una persona. Los actos establecidos dentro del artículo que son sancionados están: si una persona capta, graba o transmite sin el consentimiento de su autor palabras pronunciadas de manera privada o confidencial, igualmente si capta, graba o transmite sin su consentimiento la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado. Ejemplo, en un baño, un sanitario, ¿no? Sin embargo, no solo la persona que graba o comparte el video sería condenado por el Código Penal. El numeral 1 de dicha ley indica que también aquellas personas que conservan dicho contenido tendrán sanciones legales. Se castiga con la misma pena el hecho de conservar, llevar o dejar llevar a conocimiento del público de un tercero o utilizar de cualquier manera que sea toda grabación o documento obtenido con ayuda de uno de los actos previstos en el artículo presente, señala el artículo 337, numeral 1. Conforme al apartado, cuando la infracción prevista es cometida por vía de la prensa escrita o audiovisual, se aplican las disposiciones particulares de la ley número 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento. A través de las redes sociales se viralizó un video donde un alumno grabó a 4 estudiantes universitarios de la UAS. En dicha grabación se escuchó cuando la persona que estaba grabando les dice que les quemará la matrícula. Ante este hecho, el rector de la universidad, Vitrudis Beltrán Crisóstomo, indicó que tienen en sus manos el video que se filtró, y Beltrán manifestó que se están realizando las investigaciones del lugar y que al estudiante que realizó las imágenes se les someterá a los organismos correspondientes por la exposición de esto en redes sociales. Agregó que la acción de firmar y publicar el video indica y tiene pretensiones de hacerle daños a la institución y opacar obras como la construcción de la Plaza del Estudiante en el Parque Máximo Gómez frente a la Facultad de Artes, a la que hoy dieron el primer Picasso. En un comunicado difundido el miércoles por la universidad, destacaron que en el audiovisual no intervino ningún servidor universitario y que su personal no cuenta con la autorización para grabar y exponer a los estudiantes, como se evidenció en el referido video. Desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, siempre hemos protegido la integridad y el derecho individual de nuestros estudiantes. Ningún personal nuestro está autorizado a grabar y mucho menos a exponerlo, como se puede evidenciar en el referido video, acotó el rector. Amigos, desde el pasado año, la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, había ganado comentarios negativos sobre su gestión luego de que pusiera limitaciones con el expendio de bebidas alcohólicas en diferentes puntos del territorio nacional. Este sábado pasado, en una visita a la provincia de Dajabón, la ministra indicó que solo controlando el expendio de alcohol se garantizará una mayor seguridad en el país.
La única forma de garantizar una mayor seguridad, menos robo, menos delincuencia común, es controlando el expendio de bebidas alcohólicas, la contaminación sónica y teniendo mejor patrullaje en una mejor colaboración de todos, añadió la ministra Farideh Raful. Esto mientras se encontraba con el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, el pasado sábado. Desde el Ministerio de Interior y Policía, en conjunto con el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas, COA, se le dio continuidad al operativo de Operación Garantía de Paz, una iniciativa diseñada para abordar los altos niveles de conflictos sociales e inseguridad en sectores específicos del Distrito Nacional. Tiene razón la ministra, pero también hay que mencionar que hay que controlar el consumo de drogas, la venta de drogas, y si las autoridades quieren comenzar a reducir, que se paren las autoridades a la salida de las estaciones de combustible del país, que son bares que amanecen hasta las 4 de la mañana vendiendo alcohol a diestra y siniestra. Ministra, ahí se pueden obtener unas cuantas multas y ayudar al erario público. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy y les invitamos a que nos acompañen a nuestra entrevista central, donde estaremos hablando con Marcia Castillo Moya, médico neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Marcia Castillo Moya. La doctora Castillo Moya es neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales, entre otras especialidades y conocimientos. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora Castillo Moya. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí un placer. Gracias, doctora. El placer es de nosotros, que como ustedes sabemos, sin temor a equivocarnos, que vamos a seguir orientación sobre cosas como patologías como el Parkinson, por ejemplo, que mucha gente no entiende esta patología, desconocen cómo se manifiesta. Así que vamos a arrancar de una vez, doctora. Doctora, Parkinson. ¿Qué es realmente el Parkinson? Bueno, el Parkinson es una condición o una afección neurodegenerativa que ya tiene más de 2 siglos de descrita. La primera vez que se habló de manera formal de esta condición fue en el 1817 por Sir James Parkinson, un neurólogo londinés, y que describió el famoso ensayo Parálisis agitante. En él describía una serie de 6 casos de pacientes que sin quererse mover se movían y no queriéndose mover, se movían. Aquí describía también síntomas no motores, es decir, que esta descripción fue una descripción muy adelantada, puesto que los síntomas no motores han sido estudiados y descritos muy recientemente, estamos hablando tal vez de los últimos 20, 30 años. En suma, esta entidad es una entidad que tiene más de 2 centurios, sin embargo fue el padre de la neurología, Jean-Martin Charcot, un hombre de mucha bonomía y mucho conocimiento, quien le pone el nombre de Parkinson. A partir de aquí hemos descrito y hemos conocido esta enfermedad como una enfermedad que se manifiesta por una tríada clásica, donde hay rigidez, hay lentitud, hay un temblor en reposo, esa es la tríada clásica, inestabilidad postural, que suele haber también. Sin embargo, está el otro espectro, que es el espectro no motor, una enfermedad que hasta ahora permanece siendo una enfermedad, como decimos nosotros los médicos, idiopático. Idiopático quiere decir que no sabemos la causa, sabemos cómo pasa, cuándo pasa, pero no sabemos realmente qué pasa. Y aunque hay una pluralidad de situaciones que están vinculadas a la aparición
de esta condición, todavía no hemos dado, estamos como el Ouroboros, mordiéndonos la cola. Pero sí, cierto, es evidente que es una enfermedad neurodegenerativa, doctora, ¿no? Así es la segunda entidad neurodegenerativa en frecuencia después del Alzheimer. Hasta la fecha se hablaba el año pasado de 8 millones, pero con el tema de la inversión de la pirámide poblacional, o sea, cada vez somos más longevos y más enfermos, porque ahora estamos acudiendo a un llamado de atención que hizo la OMS hace unos 2 años, que era un call to action que hace la OMS cuando hay cosas que deben tomarse acciones rápidas y oportunas, se ha entendido la casuística increscendo, el aumento exponencial de los casos. Yo escribí un artículo que recuerdo cuando éramos 6 millones, de 6 casos a 6 millones, cuando éramos 6 millones. Y ahora estamos hablando de que 8.5 y algunas estadísticas hablan de 9 millones. Es decir, que para el 2050 se cree que esto se va a duplicar. Y es una cosa a la cual debemos todos los profesionales de la salud, los que hacemos educación, debemos poner una atención especial. Doctora, hay la creencia de que quien descubre que su familiar, su amigo, su esposo, su compañero, su papá, padece el Parkinson o pudiera estarlo padeciendo, son el entorno. Las personas afectadas por Parkinson están en un estado consciente. ¿Cuáles son los síntomas que le hacen el llamado de atención a una persona de que pudiera estar padeciendo esta patología? Pues generalmente los familiares prestan un ojo visor cuando están los síntomas motores. Muy lastimosamente, cuando los síntomas motores aparecen, según la teoría de un doctor, Jacob Brack y su esposa, teoría de Brack y Brack, cuando la enfermedad aparece desde el punto de vista motor, ya hay una neurodegeneración de la dopamina, de la sustancia negra, es una estructura que está en la parte más baja del cerebro, que llamamos tallo cerebral, donde se produce una parte importante de la dopamina, un neurotransmisor que entre otras cosas tiene que ver con el control del movimiento, y hay un 70% de degradación. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que los familiares siempre ven este rostro del temblor en cuenta de monedas, o sea, un temblor en reposo, grueso, esa lentitud, ese encorvamiento, esa falta de gracilidad en las acciones locomotrices, la faz en máscara, la voz que se pone bajita, los cambios en la escritura. Estos son los signos que suelen llamar la atención. Sin embargo, debo señalar, y esto es muy importante porque esto es un mito, que no todo el Parkinson tiembla, ni todo el que tiembla tiene Parkinson. Existen fenotipos diferentes del Parkinson. Está el Parkinson tremogénico, que es aquel que tiembla, que es el que la gente más reconoce y más ve. Está el rígido akinético, que es aquel que generalmente está encorvado, con esa lentitud que nosotros llamamos seria, porque es una lentitud como tipo, como una vela, ¿no? Está aquel caracterizado por inestabilidad postural. Papá se cae mucho, se para y se cae. Es una causa frecuente de caídas y de hospitalismo. Entonces, esos son fenotipos clínicos que la gente no reconoce, sin embargo, pueden ser el rostro de una enfermedad de Parkinson. Se puede confundir con que tiene problemas en la rodilla, que no tiene fuerza en las piernas. Y así es. ¿Pudiera el Parkinson provocar una inamovilidad total en la persona? Sí, de hecho, en los estadios avanzados, de la enfermedad, sobre todo porque como es una enfermedad que lo hemos caracterizado como una enfermedad de adultos mayores, se asocia a otro síndrome de fragilidad senil. Entonces, eso también es un mito que hay que derrumbar, el hecho de que ya no hay que hacer terapia. Sabemos que el cerebro tiene neuroplasticidad, que el cerebro es dinámico. Y uno de los hitos más importantes de la neurociencia lo sentó don Ramón y Cajal con su famosa frase: todo hombre, si así lo quiere, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿A qué nos lleva esto? A que la terapia es muy importante. Si dejamos de hacer terapia de todo tipo en el paciente va a terminar anquilosado, encamado, con una postración total y con una deformidad de todas sus articulaciones. De modo que hay que tener una actitud dinámica frente a una enfermedad que es dinámica. Usted señalaba, doctora, que desde tanto tiempo que sabemos de la existencia de la patología, no se sabe a ciencia cierta la causa.
ni, pero se sabe qué la produce, qué puede estar produciendo. Puede haber algún tipo de herencia genética en esa patología. Sí, se dan ambas situaciones, se da la heredabilidad y se da la parte genética, que no es lo mismo, son dos conceptos totalmente genéticos, pero voy a la parte genética porque es algo que a veces preocupa mucho a los familiares. La casuística de genética en el Parkinson no es tan frecuente como la gente cree, al igual que en el Alzheimer. O sea, cuando hablamos de Alzheimer, genético estamos hablando apenas de un 3-4%, igual en el Parkinson. Sin embargo, si tú tienes un familiar, un padre o digamos, un abuelo que tuvo Parkinson, la tasa de heredabilidad es más alta. A esto hablamos de que la primera descripción de una mutación genética fue en el 97, que fue en el gen del LRK2. A partir de ahí ya tenemos más de 40 o 43 mutaciones identificadas. Y cada vez vamos identificando más porque tenemos unos sesgos, o sea, sesgo de Manson. Encontramos más porque buscamos más. O sea, en el camino de esto que hemos llamado la medicina de precisión, que es lo que perseguimos, al igual que, por ejemplo, en los problemas oncológicos, buscar un tratamiento ideal para un paciente ideal. Estamos un poco lejos, pero estamos persiguiendo eso. Pues la genética es muy importante. Si sabemos que este paciente tiene esta mutación genética, vamos a la farmacogenética. Entonces ya sabemos que este paciente va a responder mejor a este fármaco. Y en ese sentido hay que saber que sí, que existe el Parkinson genético, pero se debe a mutaciones específicas y no todos los Parkinson son genéticos, no, la mayoría de los Parkinson son idiopáticos. Y en el caso del Parkinson inducido, provocada por drogadicción, traumatismo, doctora, pudiera Sí. ser medicamentos. En estos casos, ¿se presenta de igual forma la patología, por ejemplo, en el caso de un adicto crónico, un traumatismo severo? ¿Se presentan estos síntomas, estos trastornos de la misma forma? Es muy feliz que use usted la palabra parkinsonismo, porque precisamente utilizar esa palabra es lo que hace el parteaguas entre enfermedad de Parkinson y una cosa que parece Parkinson, pero no es. Por ejemplo, con los medicamentos de psiquiatría tenemos muchos parkinsonismos farmacológicos. De hecho, a veces medicamentos que no creemos, por ejemplo, medicamentos que se usan en el área de gastroenterología, la metoclopramida, medicamentos que se usan en otorrino, flunaricina, sinaricina, que se usan para los vértigos, medicamentos que se usan sobre todo en el área de neuropsiquiatría. Este paciente que ha estado mucho tiempo en antipsicóticos y de pronto tiene un parkinsonismo farmacológico y entonces no podemos decir iatrogénico porque no es que el médico lo haga, porque, sino que tiene susceptibilidad porque va a los receptores de la dopamina, bloquea receptores de la dopamina y entonces la presentación suele ser casi siempre una reacción extrapiramidal. Recordemos que el Parkinson es o la manifestación clínica es por afección de las vías extrapiramidales. No voy a entrar mucho en detalle de eso porque es mucha lenguaje tecnocrático. No creo que aporte tanto, pero en el caso de los traumatismos repetitivos, ahí tenemos el ejemplo emblemático de Mohamed Ali, las drogas, cuando hubo se usaba mucho el LSD en la época de la explosión lisérgica, cuando estábamos en la psicodelia, en los 60, los 70, hubo mucho Parkinson por mutación de la MPTT y también exposición a ciertas sustancias, rodenticidas, herbicidas, pesticidas. De hecho, por ejemplo, en España se estudiaba mucho las personas que bebían agua de pozo, porque eso se permeaba por el humus, por el subsuelo, y entonces había mucho parkinsonismo en las zonas rurales. Por ejemplo, los franceses antillanos estudiaron la toxicidad de la hoja de guanábana, la cual yo tuve oportunidad, esa investigación, de verla de cerca con la maestra doctora Caparros Lafebres, donde la toxicidad de la nonamuricata, la hoja de guanábana, produce una toxicidad parecida al MPTT. Y entonces produce neurodegeneración. Aunque es cierto que como una anocianígena, la guanábana per se tiene propiedades antioncogénicas, ¿verdad? Pero no hablo de esa línea, sino del daño que puede producir a nivel del sistema de nigrioestratal, que es el que se afecta en el Parkinson.
Entonces ya tenemos traumatismo, infecciones, drogas ilícitas, drogas de uso farmacológicos, post-infecciones, post-vacunales, lo tuvimos mucho en el post-COVID. ¿Alcoholismo, doctora? Alcoholismo como tal, parkinsonismo no se ha descrito, sin embargo puede producir otros tipos de alteraciones motoras. Por ejemplo, puede producir alteraciones de la sustancia blanca, la famosa demencia etílica, y manifestarse también con esto. En el caso del temblor, lo que pasa con el temblor es que el temblor que se presenta en los pacientes con abstinencia por alcohol es muy característico y la gente dice, bueno, mira, esta persona tiene alcoholismo, míralo cómo tiembla, pero es cuando dejan de tomar, se toman alcohol y lo vemos característicamente en los western, en la película del oeste, se toma un trago de alcohol para poder rasurar o pelar y se quita momentáneamente, pero inmediatamente pasa el efecto del alcohol, va a volver a temblar. Entonces, reconocer todas estas aristas es importante porque, como he dicho, muchas cosas pueden emular Parkinson y no serlo. Doctora, se dice que el Parkinson se presenta mayormente después de los 50 años. No sabemos, usted nos orientará al respecto. Y nos azarda preguntar, doctora, dada la edad en que se presenta el Parkinson, ¿pudiera prevenirse aun cuando no se conoce qué lo causa? La aparición del Parkinson de manera temprana o en la población infanto-juvenil siempre está relacionada con aspectos genéticos. O sea, si nosotros tenemos un paciente que desarrolle un Parkinson por debajo de los 45, así, pensamos la mayoría de veces o en parkinsonismo o Parkinson atípicos, Parkinson plus. Si es un Parkinson infanto-juvenil, que es el que se desarrolla antes de los 20, es un Parkinson de carácter genético por una mutación de las descritas o de novo. Hay mutaciones de novo que no tienen nombre porque todavía nadie la ha estudiado. Pero, por ejemplo, ya tuvimos un caso de Alzheimer de un jovencito japonés de 20 años. Entonces, esa fue una mutación de novo. Y bueno, tenemos que entender la misma ley de Darwin que decía que el fenotipo irá modificando el genotipo. O sea, toda esta parte de lo que estamos viviendo, lo microplástico, la polución, el cortisol, el estrés, va alterando nuestra genética. Hay que estar claro en esto. Vamos a vivir más, pero vamos a vivir más enfermos, porque nuestros telómeros se están enfermando y esto es lo que hace que nuestro sistema oncológico, nuestro sistema inmunitario permanezca saludable. Y todas estas cosas van dañando este sistema de equilibrio, de homeostasis. Entonces, prevenir el Parkinson cuando no tenemos claro la etiología es una pregunta muy filosa, muy aguda. Lo que se hace en los casos heredofamiliares es recomendar lo mismo que yo le recomendaría a una persona sana. Lo que decía Hipócrates, los 3 doctores por excelencia de la medicina. El doctor dieta, el doctor ejercicio y el doctor sueño. ¿A qué me refiero? Porque ahí hay validez científica y estudios. Doctor sueño, por ejemplo, ya sabemos que durante el sueño se regularizan las emociones, se consolida la memoria, se limpian las proteínas anormales que se acumulan dentro de la célula, que son las proteínas que están relacionadas con enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, Lewis, todas esa gama de enfermedades relacionadas con proteínas mal dobladas y que la neurona no tiene forma de sacarla, porque son proteínas anormales. ¿Por dónde la va a sacar? No tiene forma de sacarla. Entonces, el buen sueño es importante. El ejercicio, porque produce una cosa que se llama BDNF, factor de crecimiento neuronal, que es lo que hace que produzcamos células nuevas. La dieta mediterránea, que es neuroprotectora, en su subrogado, la dieta MIND, como mente, pero es un acrónimo, como retraso de la neurodegeneración, que está demostrado. A esto yo sumaría también las cosas que hemos visto que enrostran las enfermedades neurodegenerativas, la soledad crónica, que ya se ha demostrado que es un factor de riesgo, no solamente para enfermedad cardiovascular, sino también para enfermedades neurológicas, porque soledad arrastra depresión y depresión va dañando la amígdala y afecta el hipocampo. Entonces hay que socializar, hay que descansar, hay que bajar el estrés, hay que aprender a regular las emociones. Como dicen los jóvenes ahora, hay que bajarle 2. Doctora, no sabemos qué lo causa. Es difícil prevenirlo porque no sabemos qué lo causa. ¿Cómo lo tratamos, doctora? ¿Cómo se trata el Parkinson? Esto, después de la pausa, doctora.
Doctora, ¿cómo se trata el Parkinson? Yo entiendo que el futuro es esperanzador. Lejos de tener una visión ominosa, como muchas personas, lo que pasa es que se despierta esta especie como de maldición del cíclope. Me diagnosticaron esta enfermedad y ya yo solo suelo mirar mi final, el futuro, como algo inefable. Y no es así. Hay muchas medidas que pueden ralentizar la enfermedad y he citado esas tres. Por ejemplo, con la dieta MAN y el ejercicio se demostró que se podía ralentizar hasta un 25% en la enfermedad. En cuanto a los fármacos, hay fármacos que son para tratar, o sea, para la parte sintomática, que son para sustituir lo que falta, la deficiencia. Por ejemplo, se trata la deficiencia de dopamina, ya sea con levodopa, porque la dopamina normal no entra al sistema nervioso central, o con agonistas dopaminérgicos, dígase un medicamento que parece dopamina, pero no es dopamina. Eso se llama agonista dopaminérgico, de los cuales hay varios en el mercado, algunos no disponibles en el país, pero hay muchos fármacos de vanguardia. De hecho, hay hasta levodopa inhalada. Hay una levodopa en acordeón que usted se la toma y se va dispersando poco a poco. Levodopa en parche. Ahora hay medidas avanzadas, como por ejemplo la bomba de levodopa, apomorfina, que es un medicamento que usted está congelado, se lo inyecta inmediatamente, aunque esté congelado, puede arrancar. Tratamientos sintomáticos, la rehabilitación, que debe ser desde toda la perspectiva, desde arriba hasta abajo, yo siempre digo. Rehabilitación cognitiva, rehabilitación de tipo cognitivo-conductual, porque hay muchos problemas de conducta a veces asociados a los estadios avanzados, la terapia ocupacional, la terapia física, que es per secula seculorum, mientras el paciente esté lidiando con su enfermedad, y a veces no me gusta usar esa palabra porque uno no es la enfermedad, uno es uno con su enfermedad. No se puede definir los pacientes por su enfermedad. Entonces, es importante saber que la terapia es una pastilla que no se toma, igual que el ejercicio. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, hay medicamentos que están en la palestra, que están casi por aprobar. Por ejemplo, dimos un gran paso con el Alzheimer, con los monoclonales, el lecanemab, por ejemplo, que se aprobó y que mejora los síntomas por encima de un 45-50%, y ese modifica la enfermedad. O sea, que me parece a mí que nos estamos acercando a una bisagra de los tratamientos. Y claro, están las cirugías funcionales, las neurocirugías funcionales, que pueden mejorar de una manera medular la calidad de vida del paciente. No solamente el IFUS, el por radiofrecuencia, sino también el Deep Brain Stimulation, que se está haciendo en el país ya desde hace mucho tiempo y que ahora también lo están haciendo en otro sitio de nuestro país, en Santiago. Estas cirugías funcionales no sanan el Parkinson, pero mejoran la autonomía, la autovalencia, y cuando tú le devuelves esto al paciente, le estás devolviendo esperanza, porque tiempo es cerebro, pero cerebro también es tiempo. Doctora, complicaciones y riesgos de muerte por Parkinson. Como hemos resaltado de manera, digamos, circular, nadie se muere por Parkinson, pero las complicaciones inherentes a la enfermedad, los problemas de deglución pueden generar aspiración, o sea, que lo que tú te comas por la boca, o sea, hay un reflejo que se llama reflejo deglutorio. Al tragar, un cartílago que se llama la epiglotis cierra la laringe para que lo que tú comas se vaya a la faringe, al esófago, y no a las vías aéreas. Entonces se aspira, porque ese reflejo se pierde. Y además hay rigidez de esas áreas. Entonces, la neumonía por aspiración, las úlceras por encamamiento, las caídas frecuentes son causa de hospitalización. Y mientras más hospitalización, más morbimortalidad. Entonces, el paciente a veces tiene una tasa de morbimortalidad alta por las complicaciones que son parte de lo que es la evolución de la enfermedad. Por eso hay que mantener al paciente activo. Hay que mantener al paciente activo, hay que mantener al paciente siempre moviéndose y cuidando siempre su masa muscular. Hablamos de la sarcopenia, o sea, la sarcopenia, esa pérdida de masa muscular de la edad. ¿Por qué es importante cuidar la masa muscular? Y aquí entran los neurogastros, los nutricionistas. Por eso el abordaje del Parkinson es transdisciplinar. Todas estas personas suman, porque el nutricionista nos ayuda a ganar masa muscular. Si hay masa muscular, hay movimiento. Y si hay movimiento, obviamente, el paciente va a tener más autonomía. Doctora, usted es especialista
en movimientos anormales. Díganos, doctoras, movimientos anormales, trastorno del movimiento originado por Parkinson. Hay complicaciones asociadas a los fármacos. Por ejemplo, hay pacientes que llegan y dicen, bueno, ahora yo me estoy moviendo de una forma que yo no me movía. Eso se llama disquinesia. Y esas disquinesias, al igual que las fluctuaciones motoras, aparecen después de lo que llamamos el periodo de luna de miel. ¿Qué es la luna de miel? Ese tiempo entre los 5 o 7 años donde todo va bien, los medicamentos funcionan bien, el paciente se siente bien con una dosis baja, no hay efecto adverso, pero después de eso empieza una terapia que es errática, la levodopa es muy errática y empieza a haber movimientos involuntarios por los fármacos, ya sea disquinesia en la cabeza, distonía en los pies, en las manos, en los troncos, que pueden ser de beneficio. Y uno dirá, ¿cómo un movimiento de beneficio? Bueno, porque pasa en la fase ON, o sea, cuando el paciente se toma el medicamento y se puede mover. Esa es la fase ON. Luego viene la fase OFF, que cuando el medicamento pasa y el paciente está congelado, está frisado, no puede tener ninguna acción motriz y esto es muy molesto porque el paciente se siente como si estuviera dentro de una caja. Entonces están esas disquinesias que son parte de los efectos adversos de los fármacos. Básicamente hay otros movimientos asociados al Parkinson, como por ejemplo las piernas inquietas, que pueden estar, síndrome de piernas inquietas, como un síndrome aislado, porque ellos de por sí son una condición médica, pero pueden estar dentro de la enfermedad. Y luego están también las famosas parasomnias, que son trastornos de conducta asociados a una fase del sueño que se llama REM, de movimiento rápido de los ojos. Estos movimientos, que podríamos llamarlo, es que el paciente se ejecuta lo que está haciendo en el sueño. Puede ser que se salga de la cama y le dé una trompada a la pared pensando que es un ladrón, lastime al compañero, se pare rápido. Y entonces estas parasomnias, estos trastornos de conducta, son una problemática para la pareja, para el cuidado de la integridad física del paciente, pero sobre todo laceran mucho la integridad de la pareja y del núcleo familiar. Movimientos anormales, inacción. ¿Pudieran estos movimientos anormales o lo contrario, la inacción provocada por Parkinson, provocar desformaciones permanentes en el paciente? Si tenemos una actitud asidiosa, apática, que a veces hay que resaltar esto, miren, los pacientes con condición de Parkinson, porque el Parkinson, como dije, no solamente es movimiento, es emociones, es cognición, o sea, por eso hay problemas de depresión, hay problemas a veces de fluctuación anímica y también tiene que ver con la capacidad que tenemos de las funciones ejecutivas. ¿A qué se refiere? Idear, planear, ejecutar, velocidad de procesamiento. Entonces muchas veces dice, él no quiere hacer nada, pero resulta que lo que tiene es una apatía. Apatía, sin patos, que quiere decir sin emociones. A veces puede estar también anedónico, sin deseo de hacer nada. Entonces, muchas veces dicen, él no quiere hacer nada, se ha tirado a morir, pero es parte del constructo clínico de la enfermedad. Y es importante resaltar porque ahí el núcleo familiar tiene que tener una contención para seguir instando a que la terapia siga. Eso es nuestro entender, doctora, puntual. Eso de la familia que tiene que procurar, tiene que ayudar, tiene que ser un garante, tiene que ser un conductor para que la terapia y el tratamiento continúe. La familia se puede convertir y se convierte en un estimulador para el paciente que tiene este problema. Doctora, ¿y Parkinson y memoria? Sí, pero antes de pasar a ese tópico, y perdón que rompa el hilo conductor, la familia es el núcleo de contención, es como en la dimensión biopsicosocial y humanista del ser humano, la familia es parte de la quintesencia del bienestar del paciente, pero hay que saber que también el cuidador se quema. Y en ese sentido, lo que es el síndrome del cuidador quemado, si entendemos bien que esta persona, que a veces es un cuidador cautivo, no eligió cuidar a esa persona, sino ese es el papá de mis hijos,
yo lo estoy cuidando aquí porque los demás hermanos me han dejado con él, o porque yo soy la que vivo aquí. Entonces no está cuidando porque hay una relación de afecto aquiescente que es la vara del amor, ni porque mi papá fue bueno, yo estoy retribuyendo ese afecto, o porque estoy cumpliendo con un mandamiento de honrar a mis padres, sino porque es lo que me ha tocado, un cuidador cautivo. Y entonces muchas veces se quema, y además porque cuidar 24/7 quema, produce el síndrome de burnout. Entonces hay que ver esa parte y saber que el cuidador hay que cuidarlo. O sea, debe haber una rotación, un cuidador secundario, debe darle su espacio también de autocuidado del cuidador, para que esa parte no se quede como un poco entre nieblas, ¿no? Parkinson y memoria. Hay deterioro cognitivo asociado al Parkinson, claro está. Por lo mismo que decíamos, que dopamina no es solamente movimiento, también es emociones, también es cognición, también es deseo de hacer cosas. Entonces, se deteriora cognitivamente el paciente, a veces en las fases avanzadas, y este tipo de deterioro cognitivo muchas veces dicen, ¿le dio Alzheimer y Parkinson? No, no le dio Alzheimer y Parkinson. Tiene Parkinson y tiene una demencia o un deterioro cognitivo asociado al Parkinson, porque esos circuitos que van desde esa parte, desde la parte del sistema nigral, los circuitos mesocorticales, se afectan. Y entonces hay un deterioro cognitivo que muchas veces empieza con esos cambios de humor, fluctuación de humor, puede haber también estarse enmascarando, solapando con una depresión, pero la mayoría de veces es una demencia que más bien es de tipo ejecutiva. No sé cómo hacer lo que quiero hacer. Yo siempre uso la metáfora que en el Alzheimer la demencia es se me quemaron los libros. En el Parkinson es no sé dónde están los libros, no encuentro los libros. Los libros para usarlo como analogía a los recuerdos. ¿Pudiera el Parkinson provocar demencia total? Bueno, sí, sobre todo hay una variante del Parkinson que se llama el Parkinson tremendamente agresivo o muy agresivo, que está relacionado con la mutación de un gen, del GBA, que produce un cuadro muy parecido a la demencia tipo Lewis. De hecho, pertenecen a la misma sombrilla, a la alfa-sinucleinopatía, que son las proteínas aquellas que hablamos, que le pasa a las personas que no duermen, a aquellos jovencitos que ahora están viendo este programa y que tienen el fenómeno del vampiro que les roba el sueño y se pasan hasta las 2 de la mañana en el celular y entonces no duermen, no descansan y van a acumular esas proteínas patológicas y tienen que dormir porque si no duermen, usted va a tener o un Lewis o una demencia de Lewis o una demencia de tipo Alzheimer o un Parkinson. Hay que dormir porque si no estas enfermedades neurodegenerativas están a puertas. Y eso nos espera en este mundo cada vez más insomne, más estresado, más falta de control de impulso y gerenciado desde las instancias de los dispositivos electrónicos, de que manejamos en el tránsito sin una conciencia cívica y no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Doctora, menopausia, estrés, memoria, posmodernidad. ¿Cómo afecta la menopausia la memoria? Bien, básicamente es un tema que a mí me apasiona mucho porque este periodo de la perimenopausia y ya en sí el climaterio, recordemos que menopausia a veces es muy mal entendido porque menopausia es la última menstruación. Sin embargo, ya lo que es el climaterio es cuando cesa por más de 12 meses la menstruación y ya, bueno, definitivamente mi reloj biológico ya no va a ser fértil. En las mujeres es más corto, pero en los hombres es más largo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los estrógenos tienen un rol medular como neuroprotectores, no solamente desde el punto de vista de las arterias, sino también desde el punto de vista de muchas estructuras. Por ejemplo, a nivel del tallo cerebral tiene que ver con el control del sueño, a nivel del tálamo con el control de la temperatura, por eso los bochornos, y ahí también a nivel del circuito medio tiene que ver con la memoria y las emociones. Entonces, se han hecho estudios y hemos visto que cuando las mujeres pasan entre los 43, 48 hasta 50 años, pueden dar en las baterías igual que una persona con un deterioro cognitivo o una predemencia. Entonces, esto se debe a que los estrógenos juegan un rol medular en el papel energético de las mitocondrias. La mitocondria es como el aparato energético, es como, pongamos, la caja de los breques de la célula.
Entonces, cuando no hay estrógenos o hay un hipoestrogenismo, como pasa con nosotras las damas en ese periodo, pues nuestra memoria suele socavarse. Pero no es solamente esto, hay una parte social, que hay una presión de cumplir un estándar. Usted tiene que cumplir un rol también como familia, tiene que cumplir un rol también con su pareja, que le exige también que tenga una vitalidad, que tenga la libido, y ahí viene también la posmodernidad de ser bella, exitosa y preciosa, y encima de eso llegar a hacer la tarea, donde hay una equidad de género que no es tal, pero bueno, vamos tras eso, y entonces las mujeres tienen la mayor carga, esa carga silente, esa carga invisible, que genera más angustia, más ansiedad, problemas de sueño, más cortisol, y todo esto está cimentado también en la posmodernidad, donde cada vez somos más islas. O sea, este concepto de unidad que veíamos antes en los campos, donde una persona se moría y toda la comunidad, uno iba y cocinaba, otro iba y le ayudaba a lavar los platos, ya eso no se ve. Tu muerto te lo comes tú. Perdón por la expresión muy poco agraciada, pero este nivel de solicismo en el que vivimos hoy día es uno de los más altos de la historia. Y entonces este yo mimé conmigo está acabando porque no tenemos un sentido hacia afuera, sino hacia adentro. Y esto ha venido en que mi felicidad depende de mí, mi tristeza depende de mí. Hemos olvidado que el ser humano es un ser prosocial y dependemos también de los otros. Yo no dependo de nadie, mi felicidad depende de mí. Sí, depende de ti hasta cierto punto, pero tú no puedes declararte una persona feliz si delante de tu casa hay dos indigentes y se están muriendo de frío y está lloviendo y se está inundando. Porque Doctora, ¿cómo finalmente, porque no quiero que se me escape esta pregunta. Estoy pensando mucho para hacerla. Doctora, enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer y la microbiota intestinal, ¿qué tiene que ver con estas enfermedades neurológicas? Otro tema que me apasiona también. La microbiota, bueno, realmente desde Hipócrates decía que somos lo que comemos, ¿verdad? Era una de las cosas. Hipócrates decía muchas cosas al intestino. Somos lo que comemos. Y decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Y decía también que todas las enfermedades empiezan por el intestino. Y ciertamente cuando empezamos a decir que el intestino era el segundo cerebro, porque hay más de, estamos hablando de que nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, y en el intestino hay más de 50, 70 millones de neuronas. Imagínese usted, y ahí se produce una gran cantidad de serotonina. Estos bichitos que tenemos aquí, los firmocutes, los lactobacilos, cuando hay un desequilibrio en esos, en todo, no solamente ellos, sino también en sus propios, en su propia estructura genética, en su capacidad de regularizar, porque ellos con nosotros somos una sola estructura, se llama el elobionte. O sea, nosotros somos una sola estructura y tenemos que estar en armonía con ello, en consonancia con ello. Y esa consonancia consiste en que debemos cuidar lo que comemos, evitar sal, es las blancas, sal, harina, azúcar, porque eso va alterando la microbiota, esa comida ultraprocesada, ultracondimentada, enlatado, embotellado, incluyendo nuestros niños. Fíjense que hoy, la microbiota tiene un rol medular en el tratamiento de los niños con trastorno del espectro autista y niños con trastorno de neurodesarrollo. Y eso empezó, de hecho, con un libro que se llama Cerebro de Pan, de David Perlmutter. Luego vino La microbiota idiota y otros libros que vinieron a importantizar la microbiota, pero realmente nosotros sabemos que cuando la microbiota está alterada, hay un daño de una barrera que está en nuestro intestino y el sistema vagal permite no solamente una señalización anormal, sino que entre todo lo que no debe entrar. ¿Y a dónde va eso? Aquí, a nuestro cerebro. Entonces hay que cuidar lo que comemos. Comemos demasiada basura. Quisimos un mundo más rápido. Carro para llegar más rápido a los sitios, pero ahora tenemos más tapones. Quisimos edificios más altos porque queríamos ser más progresistas y ahora tenemos niños alienados, solos y niños que no saben saludar en los parqueos. Quisimos aire acondicionado y tenemos tremendo problema climático. Entonces nos estamos construyendo en los primeros constructores de la vorágine de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Nos los estamos cargando. Así de, doctora, se nos acabó el tiempo y se nos quedan pendientes muchas cosas. Y me asalta, doctora,
con todo respeto, comprometerla públicamente para una próxima entrega, pero no podemos despedirla sin que usted le diga a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora, dónde contactar a esa orientadora en salud que se llama doctora Marcia Heroína Castillo Moya. Bueno, estamos en el Centro Médico Moderno, en Los Prados, en el 4º piso, todos los días en la mañana a partir de las 10:30, y dejarlo con la frase de Paulo Freire que dice: educación no va a cambiar al mundo, pero va a cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Educación es salud. No hay salud sin educación. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Bien, amigos, después de esta interesantísima consulta con la doctora Marcia Castillo Moya, neuróloga, con la que tratamos sobre el Parkinson, las enfermedades degenerativas, la memoria, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en estas consultas orientadoras en salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.